Sus asientos, vamos a comenzar el estudio bíblico. Muy bien, hermanos, pues oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de estar una vez más aquí reunidos, Señor. Gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu iglesia. Gracias por este local que puede reunir a tu iglesia, Señor. Y gracias porque hemos visto tu bondad y tu amor, Señor. Gracias por sostenernos, por afirmarnos. Gracias por las experiencias que traen descanso a nuestro corazón, momentos de refrigerio. También gracias por las experiencias que traen dolor a nuestro corazón y esos conflictos de sentimientos que nos hacen volver a ti y rogarte a ti por tu consuelo, por tu ánimo, Señor. Y gracias porque lo has hecho y el que podamos estar aquí es un testimonio de eso. Te rogamos, Padre, por nuestros hermanos que vienen ya en camino para acá. Te rogamos les guardes con bien, que seas con ellos, prosperes sus caminos y que puedan llegar con bien. Y como siempre, Padre, no queremos dejar de clamar por nuestros hermanos que no han podido estar reuniéndose con nosotros. Sé con ellos, Señor, aún aviva sus corazones, anímales, fortaléceles y danos sabiduría para no descuidarles, Señor. Danos entendimiento, te rogamos. Y Padre, sobre todo te rogamos también que tú nos dirijas en este tiempo. No queremos conformarnos ni acostumbrarnos a solo un domingo más donde hagamos lo mismo, Señor. En realidad te rogamos, no solamente como una invitación, sino como un ruego, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, que tu Espíritu se mueva y nos hable, nos enseñe y podamos ver ese ejercicio de todos tus dones, Padre, en medio de nosotros. Aviva, inquieta los corazones de tal manera que todos podamos dar de lo que hemos recibido. Y danos sabiduría específicamente o especialmente a quienes hemos de dirigir para poder guiar a tu iglesia a un crecimiento, a una consideración que nos ayude a seguir en el camino. Te ruego por cada ministro, por cada líder, por cada maestro. Dirígenos, Señor, te lo rogamos. Y que todo esto suba como un olor fragante delante de ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pueden retirarse. Ay, se me olvidó. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios, capítulo 12. Así que vayamos para allá. No va a haber transmisión. No hay internet.
Muy bien, pues si recuerdan, la semana pasada les comenté que íbamos a hacer como un desfase momentáneo para aprovechar y hablar del tema del Día del Padre, precisamente, y esa consideración de una función, ¿no? Una operación específica de la iglesia. Pero vamos a regresar a los versículos anteriores, que me parece importante entenderlo desde la perspectiva del apóstol que está sentando bases para hablar de algo que es muy importante. Yo les quiero hacer una pregunta antes de retomar esta idea. ¿Cuál es el riesgo, si pudiéramos decirlo así, que algunos han visto, que creo que por eso se ha llegado a caer en el extremo contrario u opuesto? ¿Qué riesgo creen que algunos ven o pudiera existir al momento de hablar de la llenura del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu, de los dones espirituales? ¿Qué riesgo llega a haber? Y de hecho, sí pasa, ¿no? Se ha llegado a dar y que les digo, por eso algunos han respondido hasta eh, cerrándose por completo a este tipo de experiencias que han visto, que han escuchado, que saben. No le ven ningún riesgo o no han sabido de nada. O sea, ¿qué riesgo podría existir? Esa es la pregunta. Ujú. Que se use para manipular a otros, el famoso Dios me dijo. Qué más riesgos podrían verle? Si le ven alguno. Hacer un negocio, ¿cómo? Digo, para tomar nota. No, no, no es cierto. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Ah, muy buena, ya no me acuerdo de esa película, muy interesante. O que sí lo son y se usen para ganancias. Ujú. Ujú. Como una desproporción, dirías. Mm, 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 ok. Ujú. En cierta manera lo que decía mi tía, como que te enfocas en lo que puedes recibir de eso para ti.
Ok. Es muy interesante porque hace algunos años empezó esto de la era del Espíritu Santo. Al exaltar al Espíritu Santo, la gente hablaba del Espíritu Santo cuando Jesús dijo que fuéramos al Padre en su nombre, ¿no? O sea, no que los ignoremos a todos, pero en ese orden. Y entonces empezó a ver esto, a centrarlo todo en el Espíritu Santo, ignorando El resto. Lalo. A veces Ah. que mucha gente, bueno, muchos creo que no, yo vi muchos casos que decían, tengo el Espíritu Santo en mí, ¿quién lo quiere tener? Y todo el mundo En estaba fila, ahí, casi, casi. y los estaban nada más manipulando, ¿verdad? Pero es cuando llegaba el nombre del Espíritu Santo. Y su misma mente manipulada sentían que el Espíritu Santo y hasta se iban duros, se caían. Sí, que también fue una modita un tiempo. Ok, muy bien, Lalo. Mal uso que pudieran hacer de ellos, pero todas las almas que están arrastrando, eso es lo peligroso que yo veo. ¿Cuántas almas nos están perdiendo ahí? Esas personas sin escrúpulos no lo pensaron en el negocio, pudieran arrastrarlas, perderse. Demasiada gente que está necesitada de un milagro, que quiere ver algo, un resultado inmediato. Entonces, por eso están esperando un resultado inmediato. Sí, como algo. Sí. Todas esas almas es lo que perdiéndose. Ok. ¿Algo más que quieran comentar? Que pudieran ver como un riesgo, un peligro al hablar de estos temas. Y lo digo así porque evidentemente el apóstol está, les digo, como buscando ir preparando para el tema. Es decir, vamos a hablar de un tema muy importante, no quiero que lo ignoren, pero para llegar allí vamos a sentar algunas bases importantes. ¿Por qué? Porque sí hay un riesgo, y no un riesgo de que se hagan las cosas bien, ¿no? Como decían alguna vez, un hermano le decía a mi papá, ¿no te parece riesgoso hablarles de eso, ¿no? De esa verdad. Y mi papá decía, pues no, o sea, a final de cuentas es la verdad, es la palabra de Dios, ¿no? No va a haber pasajes que diga yo, no, estos no lo voy a leer porque es riesgoso en un sentido práctico enseñar la verdad, sino más bien hay que enseñarlo completamente, ¿no? Y eso es lo que está haciendo en este inicio el apóstol. Meli. Muy bien, ¿algo más? Bueno. Si recuerdan, hemos estado... A ver, hermano Fidel. Algo tardío, pero fiel, dice acá. Sensacionalismo, exaltaron mucho Sí, sí, sí. me recordaba mucho ahorita el pasaje de Saulo y Pablo. Sí, como dice bien sensacionalista, ¿no? Porque en realidad sí es algo impresionante el poder pensar. O sea, yo lo pienso y veo ya después de lo que va a hablar el apóstol de estos dones, y sí es algo que se antoja, ¿no? Y que es maravilloso y es muy precioso. Y no olvidemos lo que hemos comentado anteriormente, de cómo el apóstol inició reconociéndolos, ¿no? Podríamos decir alabándoles, esa apertura, esa manifestación constante del Espíritu Santo en medio de sus reuniones. Y todo esto en realidad
y el riesgo, y creo que lo que se ha caído, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que hay sus excepciones por cosas muy particulares, pero en su generalidad, las congregaciones que llegan a ser muy populares y llegan a tener mucha gente, que creo entiendo un poco es lo que dice Lalo, ¿no? Es precisamente cuando hay este tipo de movimientos, donde hay este tipo de modas, como la que recordaba Toño, ¿no? Hemos visto muchísimas a lo largo de nuestra experiencia. Y vaya que yo les digo, yo tendré 30 años de conciencia de vida en la iglesia, ¿no? A lo largo de 2000 años de historia de iglesia, pues es muy poquito, pero en realidad durante estos 30 años aproximados, he visto pasar modas y venir modas y la nueva revelación y esto que como que anima, ¿no? O provoca una especie de entusiasmo muy fuerte en algunos que están dispuestos a todo. Yo no sé ustedes, si ustedes han pensado de repente o se han detenido a considerar qué es lo que sucede con las sectas que terminan en suicidios masivos, por ejemplo. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en ese tipo de culto, ¿no? Que de repente piensas, ¿qué pudo haber llevado a la gente a estar dispuesta a algo así? Y no son uno ni dos. Hay historias conocidas donde varios cientos de personas en un mismo momento decidieron quitarse la vida conscientemente. ¿Qué clase de experiencias o qué clase de manipulación que a final de cuentas ahí lo vemos muy claramente, ¿no? En una secta, en un culto fanático que le hayamos llamado, se ve muy claramente la manipulación. Pero de pronto podemos caer y se ha caído en el error en la iglesia de explotar ciertas experiencias que son reales, que Dios nos anima y nos insta a vivir. Pero en cierta manera la carta a los Corintios es una demostración, ¿no? Es una tesis, podríamos decirlo así, que nos deja claro cómo pueden vivirse ciertas cosas espirituales sin ser espirituales. Y eso es una advertencia fuertísima de parte del Señor. Entonces ya en semanas pasadas estuvimos viendo lo del versículo 2 que dio pie para volver a considerar algunas cosas. Pero quiero que lo veamos como ideas consecutivas. Vamos a leer nuevamente ahí en 1 Corintios 12, vamos a leer los versículos 1 al 3. Y vamos a reconsiderarlo. Sé que ya lo hemos mencionado, pero vamos a reconsiderar este tema. Les acaba de alabar porque tienen manifestaciones impresionantes en medio de la reunión de la iglesia, ¿sí? Ese es como el contexto de cómo inicia su carta. Pero inmediatamente en este capítulo 12, ya después que les habló de cierto orden en la iglesia, de cosas muy prácticas, les dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y uno podría decir, ¿cómo que ignoran? Si los viven mucho, ¿no? Más que tal vez muchos otros. Y de hecho eso es lo que les reconoce, más que muchos. Pero les dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y de repente parece que mete un concepto del cual ya estuvimos hablando, que hasta pareciera que se le está olvidando de lo que estaba hablando. Y dice, saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos, como se les llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto les digo y les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Les pregunto, ¿qué hilación le ven a estos 3 versículos? ¿Creen que sí es una idea completa o es una introducción, una idea y otra idea? Y ya después otra idea, porque además ya después en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y ya, como que se arranca con esa parte de los dones espirituales para provecho. Después hace esta distinción que ya mencionamos, que hay operaciones, hay ministerios y
y hay dones espirituales. Pareciera que de repente está cambiando de temas, pero yo les digo, ¿sí ven una hilación o no ven una hilación? ¿Cuál es la hilación que ves? Sí, parecería que ese versículo 2 está Injertado. sí, que parecería que no tiene nada que ver. Fíjate que habla para que te escuche mi esposita allá atrás. Porque dice, no quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales, y parece que inserta sabe que cuando eran gentiles se les extraviaba, ¿no? Llamándolos a los ídolos no, o sea, como que ¿Y eso qué tiene que ver? tiene que ver, ¿no? Finalmente, sí, sí, por la forma, o sea, también se les puede extraviar llevándolos a malentender, ¿no? O a vivir experiencias que no son exactamente así, ¿no? Algo que tenemos que recordar de estas cartas, y yo sé que se los he recordado muchas veces, pero es bien importante tenerlo presente, es que es una respuesta de Pablo a cosas que se estaban dando. Que hubo los hermanos informativos, que llevan cargas de oración, ¿no? Con Pablo, ¿no? Que le informaron de cosas que estaban pasando en la reunión de la iglesia y que verdaderamente le preocuparon. Yo les aseguro que hubo cosas que venían en esas cartas de información, ¿no? Que Pablo ha de haber dicho, ay, ¿qué cree que siempre se sientan los mismos a comer juntos, ¿no? Tal vez ha de haber dicho, eso no me parece tan importante como que digan, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Silas, ¿no? ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? O sea, creo que ha de haber habido cosas que no eran tan importantes o relevantes. Pero estos temas que tocas sí son muy importantes y por eso los estudiamos siglos después. Parte de, evidentemente, la controversia que estaba habiendo, y ya lo hablamos en su momento en una forma general, cuando vimos este capítulo 2 en una forma general, es que podía haber mucha manifestación espiritual, pero poco amor. Y eso estaba siendo un verdadero problema, ¿no? Pero parte de lo que podemos ver y de lo que le está diciendo el apóstol, y que ese es el llamado hacia nosotros a tener cuidado y atención, es que de pronto, entendiendo un poquito el contexto, no sé si recuerdan, cuando iniciamos la carta, apenas hace unos meses, ¿no? Hablábamos del contexto histórico, y no porque cambie el significado de la enseñanza, sino porque a veces nos da un poquito de idea de algunas expresiones o de algunos mensajes que siguen aplicando para nosotros definitivamente. Pero si recuerdan, hablábamos que era como una especie de de capital religiosa, Corinto, donde habían un montón de templos idolátricos y algunos con unas tendencias bastante oscuras, ¿no? Pero muchos de esos cultos idolátricos tenían ese tipo de manifestaciones y momentos como de un éxtasis descontrolado. Como platicábamos de algunas experiencias que conocemos hoy en día que se dan ese tipo de éxtasis en la gente en actividades masivas, por ejemplo. Hablamos de conciertos, hablamos de películas particulares de culto que se les llama, y que uno ve a la gente extasiada, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, en los deportes, y la gente sale hasta como diciendo, ya ni a la iglesia necesito ir porque ya estoy, pero como que me renové ahí porque además si ganó mi equipo, ¿no? Y si fue la final, olvídate, ¿no? Ustedes han visto esas escenas de que gana el equipo la copa y enseñan al público y la gente está llorando, ¿no? Así, de felicidad, y los que pierden están llorando de tristeza, ¿no? Y señores bien varoniles, ¿no? Chillando de felicidad de que ganó o perdió su equipo con tristeza, ¿no? Y uno ve esos que no es tan difícil, hermanos. La verdad es que hay una idea que es muy triste, pero es muy cierta cuando se le llama, cuando está la gente en masa, ¿no? Y uno puede manipular en masa a la gente.
Y estamos diseñados de tal manera por Dios que hay ciertas cosas que nos mueven, en cosas que ni sabíamos que sentíamos, ¿no? Con cierto tipo de impulsos o de estimulaciones, ¿no? Y ahí uno tiene a la gente, ahora para acá y ahora para allá, ¿no? Y pareciera que se convierten en los marcianitos de Toy Story, ¿no? Todos con la unimente, ¿no? Así, todos para acá y para allá. Y les está diciendo en otro sentido, no se olviden que ustedes antes de Cristo así se los traían. Y podían llegar a tener una experiencia, una manifestación de éxtasis tremenda. De hecho, se considera que en algunas de esas religiones que se practicaban en ese tiempo, una de las cosas que estaban pegando mucho y atraían mucho a nuevos seguidores de esas religiones y esas filosofías, es que empezaban con esta onda, bueno, no empezaban, pero practicaban o adoptaban de Medio Oriente algunas ideas como los viajes astrales, por ejemplo, o los desprendimientos corpóreos, ¿no? Donde se hablaba de que la gente en un momento de éxtasis podía salir de su propio cuerpo y verse a sí mismos ahí en este tipo de situaciones y se presentaban a raíz de música de tambor, por ejemplo, de estas, ¿cómo se les llaman? Como mantras o frases que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, hasta que la gente entra en un estado como catatónico ahí y ya ahí, ya que los tienes ahí, pues puedes manipularlos, hacer lo que sea. Entonces, a mí me llamaba la atención considerarlo ya así como, les digo, como un mensaje global, ¿no? Como un parte de todo, donde les dice, miren, si se sienten muy confiados de que están experimentando cosas sobrenaturales muy preciosas, ¿no? Muy, muy así, muy explosivas, pues no se olviden que eso pasaba antes en sus otras religiones e igual se sentían, es decir, en un sentido muy práctico podríamos decirle que ese entusiasmo y esas experiencias que se les conoce como extáticas, ¿no? Que es como éxtasis, pero como en esa especie de desprendimiento de una realidad física, ¿no? Ese tipo de experiencias que están viviendo, que son comunes en medio de la iglesia, no se olviden que algo así muy parecido eran llevados antes. Esto quiere decir, en otras palabras, que no necesariamente estas señales y prodigios son señales necesariamente de que haya un crecimiento espiritual. Por eso el grave peligro que podemos tener es que se centre todo en las experiencias. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la experiencia? Yo sé que esto es muy de iglesia y sobre todo cuando hay comunión entre iglesias, ¿no? O grupos cristianos, que empiezas a platicar y una de las preguntas que te hacen es, ¿y tú ya hablas en lenguas? ¿No? Y a ti tú como de, ¿y a ti qué? Nada, ¿no? Y hasta pareciera una competencia, sí, yo tanto, yo así, ¿no? Yo una vez hice esto y una vez hice el otro. Y no digo que no sea muy especial poder compartir de testimonios de obras que Dios ha hecho. Ahora, si consideramos esto que les acabo de decir, ¿no? Le está diciendo, miren, cuidado, porque si bien es una experiencia que tienen como iglesia del Espíritu, y fíjense que nunca están negando que haya manifestaciones espirituales. Les dice, no se les olvide que antes también eran llevados así y parecía que no tenían control de ustedes mismos. Pero eso no quiere decir que hoy estén siendo espirituales. Ahora, ya vimos que hay como una conexión entre el versículo 1 y el versículo 2. Ahora, el versículo 3, ¿qué pueden ver de conexión con esto que estamos diciendo? Estamos en 1 Corintios 12 y estamos revisitando los primeros 3 versículos.
Les decía que es una preparación para el resto de la enseñanza, que es cierta y que es importante, pero necesita una base. ¿Qué le ven de conexión al 3? ¿Por qué creen que les advierte esto? Nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo va ese hilo de ideas? ¿Qué le ven? Díganme, hermanos. No me dejen solito. ¿Si le ven o no le ven conexión? ¿Están ahí, hermanos? ¿Qué conexión le ven, hermano? Los que dijeron que sí. Te leí los labios, tía, pero no te alcancé a escuchar con certeza. Es verdaderamente espiritual, o sea, que proviene de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Cuando escuchamos a alguien que parece muy espiritual, estamos en conexión con el Padre, por eso Jesús, sabemos que lo que está manifestando es realmente de lo también espiritual, ¿no? O sea, el Espíritu va a dar testimonio, aunque parezca muy atractivo, como decías, sí, muy atractivo. Sí, muy. Puede ser que sea algo que suena bien, pero no parece, pero no es. Entonces debemos estar abiertos más a lo que personalmente nos habla el Espíritu Santo respecto a lo que escuchemos, a lo que nos diga alguien, o incluso canciones que la dice, es que es música espiritual. Así, Ok, dalo. Al no juzgar, por medio del Espíritu, alguien esté experimentando o hablando o haciendo tipo de, espiritualmente hablando, ya otros hermanos, pero está muy fácil de juzgar. Yo te diría que un poquito al revés, Lalo. Te voy a decir por qué. Porque está sentando una base de algo que no puede pasar. Lo que está diciendo es, y no es que, y entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo con lo que tú dices, es decir, no en el sentido de que, oye, ¿ya viste cómo hizo no sé qué? Y de repente se paró y, ¿no? Evidentemente no es algo que somos llamados a hacer, pero principalmente a quienes lideramos, y a todos de una u otra manera, pero principalmente a quienes lideramos, sí somos llamados a poder estar atentos de qué pasa. Porque aunque no la exista tan delgada, voy a usar la expresión, ya habiendo hecho la aclaración que no existe tan delgada, pareciera haber una delgada línea roja, como se dice, entre un mover real del Espíritu Santo y una descontrol emocional, que puede estar plagado de prejuicios y les llaman patrones o mapas neuronales que se fueron construyendo durante mucho tiempo por muchas cosas y en momentos como esos explota y la gente puede decir. Por eso yo les preguntaba el otro día si creen que cuando se le oraba a ídolos se había respuesta. Sin duda sí llega a haber, porque Dios mismo dice, pues conforme a todo eso que ya tú traes en tu corazón, en tu mente, vas a recibir respuesta. Entonces de repente, bueno, ya no voy a seguir para lo que iban a comentar. Alguien más levantó su manita. Mi hermano Fidel. Sí, man. no hemos recibido el Espíritu, el
que proviene de Dios, para que sepamos los que lo de hombre natural no percibe las cosas como son de Dios, pues para eso locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, él la le descubrirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en ese sentido muy práctico habla de ese juzgar, pero juzgar espiritualmente, ¿no? No carnalmente. Y que si vivimos en espiritualmente no hay forma de que se nos juzgue, ¿no? A ver, Meli. Sí, y si recuerdan, justo esa fue la base como del estudio primero, cuando empezamos en 1 Corintios 12, les hablaba que era centralmente esta diferencia entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero adicional a eso, que es verdad y es muy importante, aún en esta nueva naturaleza y en este ya no tener posibilidad, porque les decía, ¿cuál es la diferencia? Antes no teníamos posibilidad más que ser llevados cautivos a los mudos, a los ídolos mudos, ¿no? No teníamos otra oportunidad, ese era todo lo que había. Ahora tenemos la oportunidad. Pero esta oportunidad de ya no ser llevados con los ídolos mudos también da oportunidad a que sí sigamos siendo llevados. No sé si me explico. Antes nada más había un camino, no había otra. Viene Jesús y abre un nuevo camino. Pero interesantemente no cierra el antiguo camino. Y por eso hay tantas y tantas y tantas advertencias a tener un cuidado realmente minucioso de qué es lo que está incentivándonos, ¿no? Yo les digo cuál es nuestro combustible para hacer las cosas y eso es importante. Ma. Sí, hablando de esto de buscar las cosas, cuando hablas ya del orden, cómo se ejercitan ya en la iglesia. Estás adelantando 2 capítulos. Bueno, No, sí, sí. en el capítulo 14, en el versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás Todos. juzguen. Y dice en el 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es central e importante este punto. Y es decir, sí somos llamados a juzgar aún las manifestaciones que se den, porque hermanos, no todas van a venir del Espíritu. Y ese es el punto clave de esto. Yo les voy a preguntar, ¿por qué creen que tan directamente el apóstol Pablo citó esto de que nadie por el Espíritu Santo llama a Jesús anatema? Es un ejemplo un poco extremo, pero la verdad es que yo no dudo que en uno de esos momentos que estaba viendo un mover y hay quienes muy en el Espíritu y otros muy en el éxtasis de su experiencia, habló de la nueva revelación, que Jesús era anatema, ¿no? Y tal vez algunos dijeron, wow, ¿no? Y hasta pudo haber citado un pasaje de, no dice la Biblia, que ya me estoy yo volando un poquito, ¿no? Pero que es maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Entonces Jesús era maldito, anatema, ¿no? Cosas como estas hemos escuchado, ¿en serio? Puf, muchísimos momentos de la gran revelación y que de repente tiene como aceptación y ya todos están diciendo wow y al ratito pues no tiene un fundamento, no se va a poder sostener, pierde toda fuerza. Eso ha pasado muchísimas veces. Entonces sí es verdad que de repente en esa emoción, ¿no? Porque además el Espíritu Santo viene y nos toca y sí mueve nuestras emociones, ¿no? Y nosotros necesitamos solamente estar dispuestos y libres de que el Espíritu Santo se mueva a nosotros, pero sí atentos de qué cosas están pasando, ¿no? Manuel.
en el ser llenos del Espíritu Santo. Porque mientras no estamos llenos, nuestra natural, parte de nuestra naturaleza, porque no pudiéramos ir antigua, pero mientras la tengamos todavía nos hace ruido. Nos puede llevar, ¿no?, a tomar decisiones por lo que vivimos, sino por lo que el Espíritu. O sea, si somos prudentes y esperamos a esa llenura del Espíritu Santo, vamos a estar convencidos que es el Espíritu Santo. Sí, sí, mira, es importante, por eso les decía, si bien los contextos no cambian la enseñanza, sí es importante entender que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba descontrolada en este sentido. Y había verdad, porque les digo, en ningún momento Pablo niega y les dice, nada, todas sus cuestiones son pura emoción. No, les dice, no, los reconozco, que están viviendo en ese poder del Espíritu Santo, pero en medio de eso, como bien dices, sigue habiendo una participación de el yo, ¿no? Y algo que está pasando en el espíritu, si yo no tengo cuidado de todo lo que mencionamos al principio, de esas cuestiones a prestar atención, de repente es esto, y les digo, yo lo llegué a vivir muchas veces, esa tentación de estar rogando y viene este mover del Espíritu Santo, y por ejemplo, quien está a mi lado comienza a hablar en lenguas, ¿no? Yo todavía no tengo esa experiencia y viene a mi mente como puede pasar varias, bueno, de hecho me pasaron muchas cosas, ¿no? Pero una de esas podría ser un como, ay, no, este hijo de pastores, ¿no? No, no sé. Pero que te molesta tal vez que otros estén viviendo la experiencia. Y ya entonces ya no estás viviendo en algo espiritual, ya estás molesto, ya eres tú, ¿no? La otra es como, híjole, ¿cómo me veo yo que soy el único que no está en esto? Entonces puedo fingirlo. Y tú dirías, ¿eso niega la realidad de lo que están viviendo los demás? Eso habla de lo que está pasando en mi corazón, de lo que el Señor me llama a tener cuidado, de qué es realmente lo que estoy buscando. Y eso fue lo que Dios habló conmigo una y otra vez en esas experiencias. ¿De qué se trata? ¿Se trata de mí? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de tu apariencia, de tu escena ideal que te planteaste de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? O de lo que se te enseñó en algún momento dado. ¿O se trata de mí? ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? ¿O ya me puedo seguir? Cuando Pablo habla y él confiesa, también lo hace por enseñanza, de que el mal vive en él, por esos ataques que todos tenemos, ¿no? Tiene que ver con esto. Sí, 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 es que miren, algo que les he compartido y es bien importante, es que la palabra nunca nos engaña, ni nos dice que una vez caminando en el espíritu, ya se acaba esta lucha contra la carne. Qué bonito sería que así fuera, yo les decía, ¿no? Pero un poco inútil para el crecimiento espiritual. La verdad es que el Señor no nos quita de este mundo ni nos quita por completo nuestra carne, precisamente para que no nos... Lo estábamos diciendo ayer, ¿no? Cuando empieza a haber ya esa estabilidad, esa tranquilidad, generalmente es un terreno dispuesto para el enemigo. Entonces la palabra nos advierte una y otra vez diciéndonos, perfecto, ya tienes una nueva naturaleza, ya tienes una oportunidad de caminar conmigo, pero no te olvides que siga estando presente algo que tienes que hacer morir, ¿no? Algo que tienes que conscientemente no hacerle caso o darle lugar en tu corazón. Y eso es algo, sí es algo importante. Ahora, les voy a decir algo que me parece importante de toda esta enseñanza. Obviamente todo lo que hemos ido comentando es importante, pero les voy a comentar algo que me parece singularmente importante. Cuando consideraba cómo llamar al archivo donde estaba guardando mis notas para el mensaje de hoy, pues te pregunta ahí título, ¿no? Pensé qué título sería muy bueno. Y les voy a decir cuál fue mi consideración para que puedan saber hacia dónde voy. Y el título era que la característica o la verdadera característica de un mover del Espíritu Santo es la alabanza a Jesús. ¿Por qué me parece muy importante esto?
es el Espíritu Santo el que se va a mover en medio de nosotros. Lo que va a hacer centralmente es como una pista para saber claramente si lo que está sucediendo es algo que viene del Espíritu Santo o viene de un manipulador o viene de mis sentimientos o de mis emociones. Lo que va a hacer el Espíritu Santo y lo que vino a hacer y lo que va a seguir haciendo en nosotros es devolverle la centralidad a Jesús. No podemos pensar de ninguna manera que el Espíritu Santo nos va a llevar a omitir a Jesús o a otra cosa, o en ningún momento, nada, piensa en esto conmigo un momento. El problema de Satanás o de diablo es que él dijo, no, ¿cuál otro nombre? Mi nombre. Imagínense qué terrible y qué fuera de toda posibilidad real que el Espíritu Santo dijera, es mi turno, como decía mi mamá hace ratito. Olvidémonos de Jesús, olvidémonos de el Padre, ¿no? Ahora es mi turno, adórenme a mí. Y no es que haya un problema de que adoremos al Espíritu Santo, Él es Dios. Pero no es esa posición de ponerse como algo central, es mi era, es mi momento. Olvídense de los demás, olvídense de todo lo demás. La labor principal del Espíritu Santo va a ser siempre revelar el nombre de Jesús, la persona central de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante pensar en qué es nuestro Señor Jesús el importante aquí? Vamos a ver un par de pasajes. El primero vamos a Hechos capítulo 4. Ya hemos hablado en torno de este tema de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2 es importante. Hechos 3, 4 están hablando de mensajes de gente llena del poder del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está haciendo esta labor tan importante, muy real. Y fíjense qué es lo que en este momento el apóstol Pedro dice en el versículo 9, si no mal recuerdo, 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar. Y quiero traer su atención específicamente al versículo 12. Y dijo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, realmente, no emocionalmente ni manipulado. En verdad, él dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así o más claro, mis hermanos. En Hechos 10, si quieren no vayan, nada más voy a hacer la mención muy rápido. 43, también en un mensaje se dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El nombre de nuestro Señor Jesús es importante, es central, hermanos. No es como cualquier otro nombre que pudiera darse o existir, es un nombre importante. De hecho, si ustedes recuerdan, en la anunciación, desde toda la preparación de la llegada de nuestro Señor Jesús, este ángel, este varón de Dios, da la indicación y le dice a María, y dará a luz un hijo. No es a María directamente, pero le dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué es importante el nombre Jesús? Porque Él salvará al pueblo de su pecado. Yo les decía que es muy interesante porque a mí particularmente el nombre Jesús como nombre de persona no se me hace muy extravagante ni muy bonito, ¿no? Es decir, tal vez hay nombres que suenan más como armoniosos, no sé, hay nombres más como interesantes. ¿Cómo? Menos chucho. Pero pensando en Jesús, en la persona de Jesús, de nuestro Señor Jesús, y lo que implica o lo que significa su nombre, que es el Salvador, y no es cualquier Salvador, sino el Salvador del mundo que derramó su vida para cubrir y pagar por el pecado de todos nosotros. Qué tremendo y qué maravilloso es ese nombre Jesús.
Entonces el Espíritu Santo en cualquier momento que vaya a hacer y a moverse nos va a llevar a la centralidad de Jesús. Les platicaba yo de la semana pasada que tuve la bendición de llevar a mis hijos. Estuvimos ahí en un congreso con unos varios miles de hermanos, ¿no? Confesando el nombre de Jesús. El hermano que nos recibió dio la introducción, fue el que estuvo organizando todo, y él dijo, vamos a tener así, ¿no? Una sesión, 2 mensajes, unos cantos, ya nos dio más o menos las indicaciones, salgan por aquí, por allá, todo el asunto. Y él dijo algo que ya habíamos visto antes y que nos pareció muy interesante a mi esposita y a mí. Y él dijo, y no les voy a decir quiénes son ni los expositores ni los grupos que van a cantar, porque no se trata de ellos, se trata de Jesús. Y se me hizo muy bonito, la verdad, porque de pronto en un ambiente aún eclesiástico todo, ¿cómo se dice? Secularizado, ¿no? De repente sí hay los grandes nombres, ¿no? Y decíamos de este tipo de expresiones como el gran siervo de Dios, ¿no? Y de repente dices, ¿quién es el importante a final de cuentas? Jesús. Eso va a ser una obra que va a ser siempre el Espíritu Santo, nos va a llevar a Jesús. En 1 de Timoteo capítulo 2, es bien importante esto. Apenas estaba leyendo algo que publicó una hermana amiguita mía de la infancia, que se me hizo muy interesante porque esta amiguita, de hecho cuando yo la conocí, estaba todavía en un trasfondo de una doctrina católica, ¿no? Y de hecho cuando yo compartí con ella hubo cosas que nos entendimos muy bien, pero cosas en las que chocamos bastante. Pero hubo como cariño desde el principio y ahora ella creció, conoció al Señor y trae, porque además fue muy adoctrinada en su momento por algunas experiencias que tuvo en este tipo de enseñanza. Y entonces ella publicaba y decía, es que qué tremenda revelación esta fue para mí, ¿no? Y yo pensaba, qué interesante porque, ahorita les voy a mencionar por qué, pero dice aquí, 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí sabían que parte de esta doctrina que mencionaba habla de unos comediadores? ¿No? Y ya desde el momento en que dices fulanito o sutanita son comediadores, es decir, sí, él es el mediador, pero yo también, ¿no? A su ladito. Como el presidente y el copresidente, ¿no? O el vicepresidente. Dice claramente la palabra, no hay otro mediador y hay un solo nombre que se nos ha dado, que es Jesucristo. Y dice aquí, añade el hombre, en el sentido muy claro de que él fue el que dio su vida, el que abrió la puerta. A final de cuentas, hermanos, si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera habría oportunidad de tener un Espíritu Santo morando en nosotros. Si no hubiera dado Él la promesa del Consolador que habría de venir y abierto las puertas, no habría manera de tenerlo. Entonces es un círculo virtuoso, ¿no? Jesús abre las puertas para poder recibir al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos revela quién es Jesús. En su momento se lo dijo Jesús a Pedro refiriéndose al Padre, pero sabemos que es a través de esta obra del Espíritu Santo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una revelación que siempre va a venir del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo les he dicho, es bien importante volver a este concepto de 1 Corintios 12:3, que lamentablemente y con mucho dolor en el corazón tengo que decir, no podemos considerar nuestros hermanos a cualquiera que hable de Dios o ni siquiera de la Biblia como tal, o sus derivaciones o variantes,
desde el momento en que se niegue la persona central del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el uso del término anatema con relación a nuestro Señor Jesús es muy grave, de verdad es muy grave. Con toda la variación que le quisieran, que yo les decía, tal vez quisieran meterle ahí un tono como interesante con algunos pasajes. El momento que se llama o se le habla así como alguien que está solo para destrucción, que a final de cuentas eso quiere decir anatema, algo separado para destrucción, en un tono de maldito, ¿no? Es muy grave por varios aspectos. Y aquí les voy a hacer otra pregunta. ¿En qué ámbito se daba esto de llamar a Jesús anatema? Y formulé muy cuidadosamente mi pregunta para no dar pistas en la misma. Hermano Fidel. Podría ser, pero no directamente. Hay un ámbito donde es más directo. Ahí lo están acusando de que era por obra de Satanás, ¿no? Aquí no necesariamente es lo que están diciendo. Aunque no está lejos, podría ser. Pero yo le veo una aplicación todavía más grave que esa. Bueno, no más grave, pero tal vez igualmente grave, pero en otro ámbito. ¿En qué ámbito se utilizaba la expresión Jesús como anatema? No le veo la hilación, mi Luigi. ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿O por qué lo es así? Pero eso igual va como negando o dudando de su poder o de su divinidad. Pero aquí ya es como una etiqueta muy específica en un momento muy, muy grave. Mi hermano Fidel. Ajá. Sí, el sumo sacerdote. Anás, ¿no? O Caifás, no me acuerdo cuál de los dos fue el que lo dijo. Sí. Les voy a decir ya, porque, bueno, a ver, mi hermano, Rodo. Tal vez sí, si lo vemos desde la perspectiva de lo que dice Isaías, de que lo tuvieron por azotado y herido de Dios, podría tener un sentido. Pero yo les voy a decir en qué estoy pensando. Bueno, sí, a ver, Ángel. Sí, un blasfemo a final de cuentas. Sí, sí, sí. Y creo que va un poquito más por ahí lo que estoy pensando con lo que dice Ángel, pero en un momento muy específico. Justo variaciones de esta idea de llamar a Jesús anatema es algo que se usó en la persecución contra los cristianos, en el circo romano, por ejemplo, donde le decían a la gente que maldijera el nombre de Jesús para negar su fe y usar expresiones como esas, que Jesús era un maldito, ¿no? Imagínense nada más pensar que algo que se llegó a usar para algo tan grave, yo podría decir tan horrible como negar la fe y renunciar a su salvación, tal vez podríamos decirlo así, de repente alguien en medio de la iglesia diga que por revelación divina,
pueda llamar así a nuestro Señor Jesús. Todo lo que dijeron tiene un sentido práctico, ¿no? Pero a mí se me hace muy terrible pensar que es un término muy relacionado con el circo romano y la presión a la gente de maldecir a Dios y negar su fe. Yo les puedo decir como un principio básico. Es imposible que provenga del Espíritu Santo cualquier comentario denigrante a la persona de nuestro Señor Jesús. Es imposible. No existe ni en la más nueva revelación, ni porque el hermano viene de haber sanado a una multitud y haber hecho flotar a otros y de repente diga, hay una palabra denigrante hacia nuestro Señor Jesús. Es imposible, mis amados hermanos. Finalmente Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, que iba a tomar de mí y se los va a hacer saber, o sea, siempre en esa conexión. Así es. Y de hecho, vamos a verlo de dos maneras muy importantes. Estoy diciendo que es imposible que venga una palabra denigrante respecto a nuestro Señor Jesús del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre exalta y glorifica la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre siempre exalta y glorifica la persona de nuestro Señor Jesús. Y porque Jesús siempre reconoce y exalta la persona del Espíritu Santo y del Padre, ¿no? De ninguna manera puede haber un pleito entre ellos, y menos un pleito que nos lo bajen a nuestro nivel a decirnos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿No? Como les decía ya a veces de los papás que le dicen al hijo, no le hagas caso a tu mamá, está loca, ¿no? De las peores cosas que puede hacer un esposo o un padre. Igual una madre a la inversa, ¿no? De ninguna manera va a salir una palabra de contradicción respecto a nuestro Señor Jesús del Espíritu Santo, porque al contrario, Él siempre exalta y glorifica la persona de Jesús. Y por otro lado, y esto es muy precioso, que toda verdadera alabanza que se produce desde lo más profundo y que agrada al corazón de Dios, de alabanza a nuestro Señor Jesús, proviene del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo allí en 1 Corintios 12:3, que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? En realidad no quiere decir que las personas digan la palabra Jesús es Señor. ¿Por qué? Porque tal vez iba caminando y había un letrero que decía Jesús es Señor y dijo Jesús es Señor, ¿no? O yo, igual que los del circo romano, pero a la inversa le pongo una pistola a la persona y le digo, confiesa que Jesús es Señor, ¿no? Y tal vez lo hace, lo dice. Pero aquí estamos hablando de una verdadera confesión y un reconocimiento. ¿Quién puede, sino por la obra del Espíritu Santo, o quién hemos podido, ¿no?, reconocer que aquel personaje histórico que se habla tanto no es solamente un personaje histórico que murió, sino que resucitó y que hoy vive y reina? Para esto se necesita una revelación, un verdadero mover del Espíritu Santo. Aunque no existan todavía estos dones espirituales súper sorprendentes, que no están mal, que los anhelamos y que hemos de buscarlos, ¿no? Para el Señor es tan precioso que nosotros podamos reconocer la persona de nuestro Señor Jesús, porque esto viene como obra del Espíritu Santo. Hay una frase de la iglesia original que Pablo menciona un par de veces, pero se sabe o se comenta, ¿no? Algunos historiadores comentan que hasta era una forma de saludo entre los hermanos al momento de verse. Y la frase era, Jesús es el Señor. Y vamos a ver los dos par de pasajes que menciona el apóstol Pablo esto, y uno es muy interesante respecto a lo que anhelamos y buscamos respecto a las palabras de predicar el Evangelio. Vamos a Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 11. Romanos 10, 8 al 11.
dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque, salud, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Si se dan cuenta que no solamente se trata de decir las palabras, sino de creerlas, y que no solamente hablamos de un Jesús, bueno, yo creo que Jesús fue un buen líder en su época, dice que resucitó de los muertos, ¿no? Y por consecuencia hoy está a la diestra del Padre, será salvo. Luego vamos a Filipenses, un pasaje que saben que me encanta. Y vamos a leer versículos 9 al 11. Esto que acabamos del 2, 2, 9 al 11 de Filipenses. Sí dije, ¿no? Que capítulo 2. Ya saben que me encanta Filipenses 2. El que acabamos de leer de Romanos habla de al momento de ir en esta vida, ¿no? Y los que voluntariamente y por esta obra del Espíritu Santo confiesan que Jesús es el Señor. Pero al final de la historia va a pasar estos versículos 9 al 11 de Filipenses 2. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre, para que no digamos, ¿cuál nombre? Ahí les va claramente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta declaración de que Jesús es el Señor, en realidad demuestra la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo les he dicho que nos encanta pensar en Jesús como Salvador, aquel que viene a rescatarnos nada más. Pero la obra completa de redención y de salvación es que no solamente Jesús es Salvador, sino también es Señor, que quiere decir que no solamente nos libra de la condenación, sino que lo reconocemos como nuestra autoridad. Alguien a quien vamos a seguir, alguien a quien va a gobernar todo cuanto hacemos. En realidad, esto es, o sea, uno pensaría que cantamos de repente y hasta hay quienes se pueden llegar a aburrir al leer los cantos de confesar que Jesús es Señor. Y esa la cantamos la semana pasada. Hay una implicación espiritual, hermanos, cuando nosotros confesamos las verdades de nuestro Dios, maravillosas. Hay una conmoción a nivel espiritual que ni nos imaginamos y que podemos llegar a menospreciar. El Espíritu Santo es el único que puede capacitar al creyente para verdaderamente exaltar el nombre de Jesús. No es cosa ligera, mis hermanos. De ninguna manera el Espíritu Santo obrando, si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, va a obrar en nosotros para desanimarnos en la búsqueda del Señor, por ejemplo, o para estar apáticos en medio de la reunión de los santos. El Espíritu Santo no va a obrar para alejarnos de la congregación de los santos, por ejemplo, o mucho menos para terminar atacando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una manera de atacar a Jesús, al atacar a su cuerpo. Es importante que teniendo esta base que es como muy clara, espero, no hay manera que el Espíritu Santo revele algo que vaya en contra o denigre la persona de nuestro Señor Jesús. Eso es importante. Pero ya una vez que tenemos esta consideración, sí es importante el discernir lo que verdaderamente viene del Espíritu Santo, que va a traer esta exaltación a Jesús y alabanza, y lo que puede venir de nuestro corazón. Ahora, hay otra cosa muy segura. Si nosotros estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo, va a ser una vida que glorifique a nuestro Señor Jesús, pero también va a ser una vida que nos va a dar la certeza que cuando se manifiesten
estas cosas que vamos a leer después y estudiar después, que ya las conocemos, pero si Dios permite las iremos considerando, vamos a tener plena certeza de fe que eso que viene del Señor va a edificar su iglesia y va a glorificar el nombre de Jesús. Entonces, ya habiendo considerado todo esto, vamos a volver a leer el pasaje de 1 Corintios 12, 1 al 3, y vamos a ver si ya vemos esta hilación completa y este mensaje del apóstol Pablo, preparándonos para lo que viene. Después dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se vieron cómo sí tienen toda una idea? Y la primera y más importante advertencia que les está haciendo allí es que el entusiasmo y las experiencias sobrenaturales no necesariamente son señales de espiritualidad avanzada. De repente pareciera que hay manifestaciones del Espíritu que son más extravagantes que otras. Qué impresionante es cuando, no sé, decíamos el otro día, que pueda llegar alguien con un brazo amputado y alguien ora por él y le vuelve a crecer el brazo. Es como muy impresionante. A tal vez alguien que está dando una palabra de profecía y que la gente podría decir, pues no está tan impresionante, ¿no? Y podríamos decir, no, pues es que el que oró por los enfermos es más espiritual que el que está dando una palabra de profecía o de ciencia. De repente hasta nos podemos acostumbrar a escuchar a algunos a hablar en lenguas, a orar en lenguas y hasta decir, pues quién sabe. Pero imagínate qué impresionante el que multiplicó, el que hizo maravillas, ¿no? Portentos. Y lo que Dios dice es que no es un símbolo de espiritualidad las manifestaciones, que son regalos del Espíritu Santo. Y puede usar a quien Él le plazca. Por eso lo importante, y está ahí, también pareciera que está incrustado en medio, es el 13, lo central de todo esto y de esta búsqueda, de esta llenura y estas manifestaciones del Espíritu, ha de ser por amor y para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Cumpliendo esos parámetros, miren, hermanos, vivamos en la libertad del Espíritu. Se ha usado muy mal, pero es una verdad que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Y se ha usado mal en el sentido de lo que les digo, de repente ya es como invitar a un éxtasis desvariado solamente, donde nada diferente de ir a un estadio de fútbol, como les decía. La libertad que podemos tener gloriosa los hijos de Dios, hasta para confesar el pecado, mis hermanos. ¿Hay libertad? Porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y si hay libertad, si tengo algo que Dios ha puesto en mi corazón en esa búsqueda entre semana, compartirlo. Y como decíamos, de pararnos y a glorificar al Señor, ponernos a brincar, lo que sea, sí hay libertad, por supuesto que la hay. Pero eso no va a ser lo central de hoy me sentí muy espiritual porque hoy brinqué más que otros días. O como aquel del fariseo, aquel, ¿no? Que decía, no, gracias Dios te doy porque yo soy mejor que el resto de los hermanitos de la iglesia, ¿no? Hoy sí tuve unas manifestaciones impresionantes del Espíritu. ¿Ya vieron la contradicción solamente en lo que les acabo de decir? De ahí es que el Señor nos llama a amarnos y a saber que el Espíritu Santo, como decía mi mamá, citaba el 14, no nos va a llevar a confusión, porque Dios no es de confusión. También creo que podemos caer en la apatía y ese es otro gran pecado, ¿no? Estar todos apáticos, fríos y apachurrados cuando el Espíritu Santo quiere moverse en medio de nosotros. Pero bueno, hermanos, algo que quieran comentar o preguntar, añadir al respecto. ¿O no? Manuel. A pesar que lo que tú comentas es que queremos vivir ese éxtasis, ¿no? Listos. Sin
haber entregado a Dios esas debilidades que si bien de ahí nos saca, pero tenemos todavía que trabajar en ello. El Espíritu Santo, como dice la palabra, Él nos ayuda, y nos va a ayudar, nos va a convencer de pecado. En esas pequeñas decisiones que nosotros tomamos para ir despojándonos de eso, es el inicio de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, sin querer manifestar algo que por únicamente el ambiente nos puede generar. Creo que al principio a todos nos pasa que salvamos, brincamos, cantamos, pero seguimos practicando lo mismo. Y solamente cuando llegamos a la iglesia es cuando nos ambientamos. Por eso es que a mucha gente le gusta ir, sentirnos menos pecadores. Pero la verdad es que conforme el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, entonces la obra que va a hacer sin poner los ojos en los demás, sino solamente nosotros mismos en lo que pedimos que el Espíritu Santo haga. Y de ahí, pues bueno, va a llevar a más. Sí, y vaya, entiendo lo que dices en el sentido de la obra integral del Espíritu Santo, ¿no? O sea, no está interesado solamente en darnos ciertas experiencias, sino en hacer esa obra, por ejemplo, de santificación, de perfeccionamiento, ¿no? Y nosotros podríamos omitir eso porque pues duele, porque dice un hermano, ¿no? Que el proceso de santificación del Espíritu Santo es como arrancarte la piel viva, ¿no? Así de bonito, ¿no? Y le decía, pero necesario, ¿no? Entonces, de repente decimos, no, mejor, nada más me gusta la parte de esas cosas bonitas que se sienten, ¿no? Porque sí se sienten y son reales. El asunto es que es una obra completa. O sea, si amamos a Dios, hemos de amarlo en todo lo que Él es. Y eso es lo que nos revela el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, ¿no? A final de cuentas. Así es. ¿Algo más, hermanos? Yo, como tengo como duda, es la escritura de inicio primero que todo el que considerando este tema de que va también por el color, no realmente es algo que diga el espíritu, no se considera. Sí, definitivamente, porque mira, y lo digo con el cuidado necesario, espero. Hemos hecho algunos métodos, por ejemplo, de evangelismo. Y sentimos con que las personas repitan una serie de ideas, ¿no? Que se le ha llamado generalmente la oración del pecador, donde, por ejemplo, dentro de la oración se confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Uno dice, ya, un alma más en el cielo. Y en cierta manera eso que estás mencionando si no mal recuerdo es Mateo 27, ¿no? Bueno, pero que habla de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pues puede ser eso en el sentido de que por todo lo que comentábamos al principio, habrá quienes digan que Jesús es Señor porque eso abre puertas para ganar dinero, ¿no? Entonces, en realidad no están confesando que Jesús es Señor de sus vidas. Están repitiendo una frase, en ese caso que estoy mencionando en particular, de marketing, ¿no? Para vender. Y al final Dios puede usar eso, como dijo Pablo, que como sea, hay quienes predican a Jesús por ganancias, ¿no? Pero como sea, el evangelio es predicado y Dios se revela a las personas. Pero la persona que lo está haciendo con ese fin es a los que Jesús les va a decir, no sé quién eres. Y sí es tremendo pensar que no se trata de conocer ciertas frases, ¿no? Apenas justo lo platicábamos ahí en el podcast que grabábamos ayer, del tema de la inteligencia artificial, que ya en algún momento hice algún ejercicio aquí con ustedes, ¿no? Y se los platicaba.
que la inteligencia artificial tú le puedes poner, por ejemplo, escribe una canción en forma de alabanza a Jesús. Y te va a poder poner unas palabras padrísimas. Y más si le dices en el tono de un tal cantante o tal canción. Y puede armarte así muy, muy bien. Y alabanzas al Señor, ¿no? Y uno dice, ¿está alabando a Dios en un sentido práctico? ¿O sencillamente está procesando palabras conocidas que son de alabanza a Dios, ¿no? Para el Señor, ¿qué es lo importante? Por eso lo que decíamos de Romanos es la clave. El que confiesa con su boca es muy importante, pero cree en su corazón. Y ahí es donde cambia todo. Donde la confesión de fe va a tener un valor especial cuando hubo una convicción en el corazón. No solamente repetir frases, ¿no? Otro gran ejemplo que platicábamos de unos amigos que tenían un perico, ¿no? Que se aprendía todo lo que decía. Y sí, hablaba un montón, ni me acuerdo cómo se llamaba el periquito. Pero le gritaba al dueño por su nombre, ¿no? Y chistoso porque le decías cosas y te acercabas, empezaba a pedir ayuda, ¿no? Gritando. Y hablaba pues bastante clarito, sabía bastante el lenguaje, el loro Y tal vez yo me podría ponerle a enseñar alabanzas, o si escuchaba canciones, ¿no? Creo que sí decía, por eso como que medio me acordé, creo que se sabía alguna canción, o tú le decías el clásico de la iglesia, ¿de quién vive? ¿No? Y te contestaba Cristo, cosas así, ¿no? Porque pues es eso, es como un proceso nada más de aprendido. De repente los que nacimos y crecimos en la iglesia tenemos ese riesgo, ¿no? De que tenemos mucha información ahí. Y les digo, apenas lo reviví la semana pasada, que hace mucho no escuchaba eso, ¿no? Y aquí en la gloria, ¿no? Y cosas. Y hay una respuesta que ya está como sabida por muchos, ¿no? Y hasta mis hijos me dijeron, ¿qué es eso? Porque en silencios alguien gritaba, ¿quién vive? Y ya todos contestaban, ¿no? Y es bonito, o sea, está bien, pero en un sentido práctico puede ser meramente como el Dios te bendiga que hemos dicho siempre, ¿no? Que al menos yo he buscado irlo como, no practicando así inconscientemente, de nada de esperar, que Dios te bendiga ya como una frase, ¿no? Sino verdaderamente lanzar una bendición conscientemente, ¿no? Pero son cosas que son del léxico cristiano o espiritual, entre comillas, que para el Señor no tiene ningún valor si no viene como una confesión del corazón, de algo que se ha creído verdaderamente. Y entonces ahí es donde podemos entender que no es porque sea una obra, una revelación del Espíritu Santo, sino una lección aprendida y una manera, un método. Porque en ese caso, pues en tu nombre echamos fuera de demonios, ¿no? Hicimos esto y lo otro. O sea, ya es una forma. Pero si no estaba haciendo algo real en su corazón, aunque lo confiese más bonito que otro que tal vez no tiene tal gracia para hablar, para el Señor no vale, ¿no? Que hemos dicho, la diferencia que llegue tu hijo y te diga, te amo, papá, a que tú le digas, ok, Google, dime que me amas, ¿no? Y te responde el teléfono, ¿no? ¿Sí me explico la gran diferencia? O sea, no se trata de las palabras en sí mismas, nada más. En ese caso de la confesión de que Jesús es el Señor. Primita. Pero ahorita con esto que hablas justo de las palabras, hubo tres ponencias y una de ellas fue de un hermano que decía por qué era importante, por qué era importante que la adoración sea con teología, ¿no? Que una vez que todo el mundo es teólogo, pero ¿qué clase? ¿No? O ¿qué están creyendo? ¿No? ¿Cuáles religiones están creyendo ya pensando en estas interpretaciones?
el énfasis que fue lo que pensaba ahorita, que era como partiendo de esenciar la palabra, ¿no? Desde aquí esta buena teología, ¿no? De saber quién es Dios. Eso era lo que iba a producir en nosotros adoración. Y que, o sea, está en esto que quizás ahorita como es eso, o sea, puedes saber qué decir. No, yo empiezo como yo misma, luego busco no usar esas frases. Y es muy cristiana, porque estas respuestas que ya tienen como arraigadas, ¿no? Como porque han usado toda su vida en la iglesia. Y que también creo que pasa, ¿no? Que con cosas que decimos, con alabanzas que buscamos al Señor, son cosas que sabemos que son correctas, pero que tienen que nacer, ¿no? de una intención correcta. Y que eso sí, me hace muy interesante de lo que compartiría hermano, que usamos esta palabra doxología. Ah, justo esa es la que te iba a decir, la doxología teológica. Es algo que no tienes que pensar, sino que lo dices como todo ser. Ujú, ujú. De comprensión. Sí, hay una idea que dice que si tienes la teología pero no la doxología, entonces solo tienes muerte. Y dice que si solo tienes la doxología sin la teología, seguramente eres un idólatra. Entonces está interesante, ¿no? O sea, pensando en que sí es una necesidad de conocer al Señor y que ese conocimiento del Señor, a final de cuentas, te va a llevar a glorificar y a exaltarlo con entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo que es nuestro culto racional, ¿no? El entregarnos voluntariamente al Señor. Ili. Bueno, ya, no sé si sepan o recuerdan de mi tío, Paco, hermano de mi mamá, que es hermano nuestro, y que, bueno, él siempre, bueno, hace tiempo, ahorita ya no lo ha hecho últimamente, pero siempre nos invitaban, nos veía, como que nos insistía, ¿no? Y entiendo por qué, ahora. Pero allá como por 1934, nos insistía tanto que una vez por teléfono, pues me invitaba a aceptar a Jesús en mi vida y pues yo le dije que sí. Y entonces me dijo, pues repite después de mí, ¿no? Entonces, pues una frase larga, ¿no? Y la verdad no la recuerdo. Y entonces ya cuando acabé de repetirla, pues me dijo, pues ya, ¿no? Ya eres. Ya estás del otro lado. ¿No? Pero obviamente en ese momento, pues para mí no tuvo sentido. Honestamente lo hice para agradar a mi tío, ¿no? Pero mi vida no fue marcada desde ahí, en ese momento, ¿no? Sin embargo, cuando Dios tocó mi corazón, nunca hubo una oración que haya tenido que decir, ¿no? Sino hubo toda una sensación, todo un ambiente de amor, todo, ¿no? O sea, sin ser esta frase ya hecha, ¿no? Y finalmente, pues sí, yo nací en el 2011 y no en 1992, ¿no? A pesar de que hice yo, y yo, pues jamás volvió a sentimiento, ¿no? O sea, la verdad es que pues, ya lo hizo y ya cumplí, ¿no? Y jamás volvimos a tocar el tema. Sí, sí, te digo, y nosotros llegamos a escuchar a hermanos, por ejemplo, que mencionaban, esta semana 20 personas más para Cristo, ¿no?
Yo no lo dudo, yo pues, espero que sí, ¿no? Pero lamentablemente a lo que se referían era eso, que habían logrado que 20 personas repitieran esas frases, ¿no? Y que tú dices, a final de cuentas, por ejemplo, en tu experiencia, Ili, que nos has compartido en algún otro momento, queda muy claro sí, la experiencia, no creo volver a usar la palabra momento, pero voy a decir momento, en que conociste a Jesús, se te reveló y le entregaste tu vida y naciste de nuevo, ¿no? O sea, es como un momento muy marcado en tu historia y no necesariamente, como bien lo dices, o más bien no fue raíz de solamente repetir una idea, ¿no? Pero ya que sucedió esa revelación, vaya que salieron alabanzas que ni tú conocías, te aseguro, ¿no? Bueno, de hecho, lo vivimos contigo, ¿no? Decías cosas que estabas recibiendo del Señor que tal vez ni siquiera eran parte de tu léxico anteriormente, ¿no? Y eso es muy precioso. Muchas gracias, Ili. ¿Alguien más, hermanos? Podemos considerar que el Espíritu Santo como consolador en momentos de tribulación, por ejemplo, de circunstancias terribles en tu vida, te insta en tu interior que el Espíritu Santo recuerda el Señor es tu pastor, nada te faltará. Que te verás, y te lleva a ver las pastas. Entonces te da un consuelo donde te fortaleces para esa tribulación, para esa prueba. Y si yo voy por una situación de un camino oscuro, también me insta en el interior decir, recuerda que el Señor está contigo. El camino de oscuridad andarás, no te quedes. Entonces, lo estamos considerando que estamos para la frustración, pero estamos interiormente en el Espíritu Santo. Sí, completamente, y por eso él, como recordaba Manuel, él nos ayuda en nuestra debilidad, él viene cuando nuestro ser quiere renunciar y negar y quejarse, y si le hacemos caso al Espíritu, nos va a recordar que él es un buen pastor, aún en los valles de sombra, de muerte, de sombra y de muerte, ¿no? Podemos estar confiados, sí, sin duda. Por eso es la obra del Espíritu Santo es invaluable, es preciosa. Pero necesitamos recordar que siempre nos va a llevar a glorificar a Jesús y al Padre definitivamente. Pero a Jesús como este nombre revelado a los hombres. Vivimos en un momento que muy abierto, platicábamos ayer, ¿no? De muy incluyente, muy lindo todo según esto, pero por ejemplo se está buscando denostar, menospreciar y restar el valor a las palabras como el amor, como la justicia, como la verdad eh, y el nombre de nuestro Señor Jesús. Y son cosas por las que hemos de luchar, ¿no? Y no me refiero a ponernos a golpear a nadie, ni mucho menos, pero sí que de nuestra boca seamos pregoneros de justicia y del valor maravilloso que tiene el nombre de Jesús. No me acuerdo quién mencionaba ayer en la reunión de que ya no es el nacimiento de Jesús, ¿no? Ya no es Navidad, ya es felices fiestas, ¿no? Y les digo que en inglés se ve un poquito más que la palabra Navidad es Christmas, ¿no? Que tiene el Christ al principio, así tal cual. Y pues ya la forma o es el Happy Holidays o literal cambiando por una X el Christ, ¿no? Y ya es el Xmas. Imagínense nada más. Pero bueno, ¿algo más, hermanos, que quieran comentar? Miren, les voy a leer lo que les decía hace ratito, que en la mención de mi primita. Dice, la teología es el estudio de Dios y es muy importante. La doxología es una expresión de la alabanza a Dios. Entonces el punto aquí es que toda teología debería coincidir en última instancia con la doxología. Y si la teología no nos lleva a la doxología, en realidad hemos perdido el objetivo de la teología. Si tienes teología sin doxología, simplemente tienes una ortodoxa muerte muy fría, lo cual es terrible,
Por otro lado, hay personas que dicen, olvida la teología, solo quiero alabar. Pero si tenemos doxología sin teología, en realidad tenemos idolatría. Porque eso solo es una expresión aleatoria de alabanza, pero no está informada por la verdad y entonces no se dirige a Dios. Entonces Dios se preocupa por ambas cosas. Se preocupa por una expresión precisa de Él, y esa comprensión precisa de Él que conduce a una respuesta de alabanza, adoración y culto hacia Él, y yo añadiría solamente por revelación del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Nada más? Bueno, oremos. Bendito Dios, muchas gracias nuevamente por recordarnos esto importante. Anhelamos, Dios, que tu Espíritu fluya a través de nosotros, que nosotros no seamos el impedimento para que tu Espíritu te glorifique a través de nuestros cuerpos en todas las maneras posibles. Recuérdanos estar atentos, Señor, a que nuestras emociones ni nos impulsen a hacer cosas que no vienen de ti, ni tampoco nos detengan a hacer cosas que tú quieres hacer a través de nosotros. Gracias por la preciosa obra del Espíritu Santo en nosotros que nos ha llevado a reconocerte y a glorificarte. Llévanos, Señor, a más, a crecer y también dirige cada estudio, cada cuestión que vayamos revisando en estos temas de tal manera que nos capacites como iglesia para vivir en plenitud lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, no permitas que quede meramente en el área de el conocimiento intelectual. Obra vida en medio de nosotros como tu iglesia. Gracias nuevamente por tu palabra, gracias por mis hermanos y te rogamos que tú sigas dirigiendo el tiempo de los cantos, el tiempo de compartir y convivir de tal manera que en todo obre este efecto de que tu iglesia sea edificada, fortalecida y siempre todo suba como un aroma fragante delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Salúdense y estén atentos, no se vayan lejos. A los que no han saludado, Ili, llegaron algunos tardes. No es por exponer a algunos, pero hubo quienes llegaron bien tarde y no pudiste saludar.